ese momento se llamaba servicio social, Claro. después cambió nuestra profesión, trabajo social, y bueno, surgió del equipo de salud, porque era en esa época el grupo más numeroso de asistentes sociales, como se llamaba, vamos a hablar cómo era la época esa, en salud era lo más numeroso, es donde más estaban las compañeras. De ahí surge la idea de agruparnos en una organización dentro de un contexto, digamos, que estábamos en la dictadura cívico-militar, se llamaba en la época de Onganía, Leviston y Lanusse. Bueno, entonces empezamos a reunirnos con la intención de hacer una organización que nos representara como asistentes sociales, nos visualizara la sociedad y pudiéramos defender nuestros derechos de aquel momento. Es así que nos empezamos a reunir, alquilamos esta sede de acá de Rivera Indarte 72, en el segundo piso, si no recuerdo mal. Me acuerdo que el equipamiento fue aportado por todas las compañeras y los compañeros. Hicieron algunos trabajos de carpintería para tener algunas mesas y sillas y empezamos a reunirnos. Y así se fue agrupando. ¿Cuántas personas te acordás que se reunían o que habían sido? Éramos como 10, ponele. Exactamente, no me recuerdo mucho, pero éramos pocas. Eso se empezó a difundir y así se fue sumando gente de otras, digamos, reparticiones. En mi caso, empecé la facultad, no en esta época, ya tenían como 2 años. Entonces, en ese año, Susana Paloma, que era profesora nuestra con Marta de Guá, pero Susana Paloma es la que nos invita a participar de esta asociación. Entonces venimos con María Rosa como alumnas y nos integramos a... ¿Te acordás yo también me integré como estudiante, pero en el 76, antes de terminar la carrera. No, yo estamos un poquito volviendo a los comienzos. Tiene que haber sido aproximadamente en el 69, 70. 69, 70, sí. Porque yo tomo como hito la vuelta mía, por eso te digo, empiezo a trabajar yo en el 68. ¿En dónde habías estudiado? No, yo había estudiado acá en la universidad, había estudiado en la Universidad Católica de Córdoba. Bien. Y tuve una beca de 2 años en Bélgica y vuelvo, era muy jovencito, y vuelvo a trabajar en el 68. Bien, y ahí empiezan a organizar. Y ahí empezamos a comunicarnos entre nosotros. Ya te digo, digamos, la mayor cantidad de gente trabajaba en salud. Yo entré en lo que se llama promoción de la comunidad, que es lo que me gustaba a mí, trabajar con los barrios, etcétera y demás. Pero siempre limitado porque tengo que marcar el contexto. Y así se fue sumando gente, como dice Adriana, de otras especialidades, otras reparticiones, y así nos fuimos organizando y empezamos a hacer un boletín informativo, que algo debe quedar en el archivo del colegio, y nos fuimos organizando en comisiones de trabajo. Había 3. Cuando nosotros nos integramos acá a la asociación, que éramos estudiantes, pero que nos dieran, obviamente, nos recibieron y veníamos de otro campo, veníamos de lo que era desarrollo social. Claro. Y bueno, comenzamos rápidamente a integrarnos y había 3 subcomisiones que lo integraban. Estaba la comisión directiva, la de prensa, que hacía yo el boletín en aquellas épocas, la extensión cultural y capacitación, que eran las demandas que la gente tenía en ese momento, ¿me entiendes? Querían que nos tuviéramos capacitación y entonces hicimos varios cursos como asociación. Bueno, mi inquietud era conectarme con mis pares. Yo trabajaba, en el momento que empecé a trabajar era ministerio de gobierno. Estaba
un ministro, un subsecretario. Ese subsecretario nos conocía porque nosotros habíamos participado de sus clases y nos invitó a participar. Y bueno, teníamos un trabajo de campo, que es lo que más me gustaba, sobre viviendas de autoconstrucción, que era muy de la época, ahora ya ni se habla de eso. Y después hacíamos trabajos también en esa época con los estudiantes del Manuel Belgrano, estuvimos en Chancaní instalando el agua potable, etcétera, etcétera. Bueno, pero volviendo a la asociación, se fue sumando gente de a poquito y también se fueron sumando nuevas inquietudes, digamos, de tener una organización más fuerte, ¿me entendés? Y bueno, después ya con la apertura democrática en el 73 nace la idea de... El 83. No, el 83, perdón, sí, 83 nace la necesidad de tener nuestra colegiación. En el último año era estudiante de la carrera, como dice María Esther, no se llamaba trabajo social, sino servicio social. Y teníamos dos instancias, asistente social y después hacer la licenciatura, licenciada en servicio social. Y yo empecé a trabajar antes de recibirme en ese año, también motivada porque la escuela nuestra tenía como un movimiento interno hacia la asociación. Trabajadores sociales. No, teníamos un movimiento como de pertenecer, o sea, teníamos el sentimiento de pertenencia y Claro. que nos daba identidad era la asociación, Bien. identidad profesional. ¿Y en qué año vos viniste acá, a este edificio? Y yo empecé en el 76. ¿Y viniste a este edificio? A este edificio, sí, ¿Y qué sí. te acordás de eso cuando llegaste con todas las expectativas de estudiante futuro? Que me iba a llevar el mundo por delante con el grupo que estaba, porque, digamos, compartíamos los mismos intereses, las mismas inquietudes, las mismas necesidades y necesitábamos esta cuestión de generar vínculos de contención profesional, porque era una época muy difícil, Claro. muy difícil. Entonces, los que empezamos a trabajar inmediatamente, yo empecé en el 77 a trabajar apenas recibida con Alicia en el área postcarcelario, en una época de la dictadura, era muy duro y muy difícil, muy difícil. Fueron una época que la dictadura nos atravesó la institución. Es decir, esto surge, como dice María Esther y como dice Adriana, como una necesidad de los profesionales de trabajar, de sentirse, poder dialogar, poder trabajar. Sí, pero el objetivo fundamental era trabajar sobre el ejercicio de la profesión, la jerarquización de la misma, porque, digamos, fue todo un tema que se fueron conquistando, que hasta el día de hoy son temas que se siguen manejando. Y la capacitación de forma permanente, porque nuestra intervención necesita ir redefiniendo los escenarios para poder comprender las transformaciones políticas, económicas, culturales que se van dando. Pero como dice Adriana, además de esa necesidad de la capacitación y de la jerarquización de la profesión, también la asociación significó una defensa, una protección en esos momentos tan hostiles. Nuestra asociación, esto colectivo que se había logrado, estuvo atravesada por la dictadura y muchos colegas tuvieron que emigrar, tuvieron que exiliarse, otros desaparecieron y otro grupo de pocos, no tan numerosos, con mucho sacrificio y con mucho temor, logramos seguir con esta organización colectiva. Bueno, y se hacía muchas jornadas, muchas
se trabajó mucho sobre la capacitación fundamentalmente. Yo quería acotar, perdona, en esas primeras épocas, digamos, todo lo social ya empezaba a no ser bien visto y sabíamos que éramos observadas en nuestro desarrollo de actividades y teníamos, por suerte, que el subsecretario de Promoción Social, el doctor Arrambide, su hermana era asistente social y entendía lo que era la profesión nuestra y nos defendió mucho, porque estaba a punto de desaparecer la asociación, estoy hablando de la asociación. En esa época, y lo que pasó, perdóname, lo que pasó que la primera presidenta, Susana Palomas, tuvo que irse en la época de la segunda dictadura, digamos, y ahí asume como presidenta del colegio Rocco Molina y yo como vice. Claro. ¿Me entendés? Porque tuvimos que replantear. Después me acuerdo de un congreso que tuvimos en Santiago del Estero, que para poder salir de Córdoba, ir en representación de Córdoba, época de la asociación, a Santiago del Estero tuvimos que sacar certificado de buena conducta, bueno, una serie de documentación y allá cuando llegamos estábamos muy vigiladas, ¿me entendés? En esa época. Nosotros estábamos atravesados por este escenario político de la dictadura y lo social no solamente era mal visto, sino que teníamos como que transitar cada 6 meses por la CIDE, el certificado de buena conducta, permanentemente era demostrar que nosotros supuestamente no estábamos en cosas raras. Por ejemplo, para acá también. Exacto, y generar espacios de trabajo colectivo como eran las asambleas en lugares que estuvieran de alguna manera reconocidos y avalados por este escenario político. Y había, por ejemplo, para convocar a una asamblea ordinaria, la comisión directiva tenían que presentar la lista de todos los integrantes a la policía investigaba a partir de si teníamos antecedentes, claro. Si teníamos antecedentes, si no éramos personas con algunos problemas y ellos, la policía, o sea, la CIDE nos autorizaba si realizábamos o no la asamblea ordinaria. Como acá alquilábamos un espacio muy chiquitito, muy reducido, y teníamos, no mesa, teníamos unos tablones que nos habían donado, no teníamos espacios para las asambleas, generalmente pedíamos a otras instituciones, algún lugar para poderlo hacer, algún colegio educativo, en el centro ecuménico, distintos lugares que podíamos contar con un saloncito un poquito más grande. Claro, bien. Bueno, y así, digamos, este espíritu o esta tendencia a querer jerarquizar la profesión nos llevó a pensar en una organización colectiva superior a la asociación que pudiéramos velar por los deberes y los derechos profesionales nuestros. Y ahí empieza esta posibilidad de empezar a pensar y a repensar en una ley de colegiación. Bien. Yo quería agregar que en la época de la asociación había mucha gente que realizaba trabajo, entre comillas, social, que no había cursado la formación, digamos, era gente idónea, que nos enseñaron mucho en las instituciones, tenemos que reconocer que de ellas aprendimos mucho, y había también una hegemonía en el campo médico, una hegemonía médica en los servicios sociales, y bueno, nosotros, sobre todo las compañeras de salud, se daban cuenta que teníamos que jerarquizar nuestra profesión para poder ocupar el lugar que nos correspondía. O sea que no te olvides las historias del trabajo social que empiezan con voluntarios, bueno, siguen con
auxiliares de la de medicina, las ¿te auxiliares. acordás? Las Bueno, niñas buenas de la hasta que se beneficencia. crea la carrera en la Universidad Nacional. Claro, es una carrera que estaba en su momento hace mucho tiempo vinculada a eso, a lo O sea médico. que ustedes eran mujeres en la época de la dictadura haciendo algo. La primera dictadura. Y eso, haciendo lo social. ¿Cómo se ven ahora, 40 y pico de años Ay, después? Casi la boda de oro. Seguimos acá, bueno, nos vemos bien. El colegio, quiero otra cosa agregar antes de pasar al colegio, que es otro tema, sí. Esto de la jerarquización que dice María Esther y Adriana es una constante en nosotros porque fue todo un proceso que se fue dando de las niñas buenas de la beneficencia a las primeras colegas que fueron estudiando, que eran primero 4 años, después logramos en un trabajo conjunto con la Escuela de Trabajo Social, todavía no era facultad, conseguimos Y el colegio. por eso, En el fuimos, 83 conseguimos abrir la licenciatura. abrir la licenciatura. Yo que Claro. estaba egresada, muchísimas compañeras como yo, que no éramos egresadas de la Universidad Nacional, sobre todo el interior provincial, con la disponibilidad de la escuela, en ese momento se llamaba Escuela de Servicio Social, y el colegio, luchamos para poder hacer la licenciatura. Eso fue fundamental, sí. Pero eso ya en los años... Pero ya eso, 78, 78 fue. No. para el Mundial de Fútbol. Sí, 78. No, la licenciatura empezó... yo pude entrar en el 83, Porque ustedes, ustedes claro, a éramos las egresadas. católicas no las No nos venían. tuvieron que No, hacer. cualquier otra universidad de Buenos Tuvieron Aires, que lo que sea, hacer no todo puede. En el 83. de la Nacional. Sí, había una disposición había una que no disposición. podíamos entrar. Entonces, con la apertura democrática, en el 84 se abre la licenciatura para todos los no egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. No obstante, también con la apertura democrática en el 83 hay como 2 puntos que sobresalen, que es por un lado la intención gubernamental de crear y de fomentar los colegios profesionales y por otro lado la asociación y colegio seguir defendiendo los derechos de la profesión y la jerarquización, que vas a ver que se repite, es un tema como... Lo de la jerarquización de la- Es un tema Porque recurrente. cualquier persona hacía el trabajo nuestro. Claro. Lo que es importante es que fueron procesos en donde fuimos pudiendo circunscribirnos como colectivo, es decir, toda esta cuestión de la idoneidad, del voluntariado, lo fuimos transformando en matriculados, en colegiados, en profesionales que a su vez los que estudiaban en institutos privados, terciarios, se los contempló en un principio hasta llegar hoy, o sea, fueron procesos que cada proceso fue conteniendo al anterior y superándolo. Vamos a la Dale, legislatura. Sí, tenemos que ir a la legislatura, ¿me entendés? Mira Para lo ver que- qué pasa con nuestra ley, porque Sí. está difícil la sanción. difícil. No, pero va a salir. No, sí, tengamos Sí, fe, bueno, tengamos Mirá la fe. cantidad que somos, lo vamos Sí. y lo... Lo que pasa es que ya hemos Patoteamos ya. tenido Mirá, ven, sí. dos Dos intentos de no. muy difícil, Bueno, que pero- ya estaba, y dijeron a Sí. último momento no. Yo quiero Entonces, mencionar también que nos acompañábamos, estamos acompañadas por las compañeras del interior, Nancy Pereira, la recuerdo, yo a Cristina Fico y Lizzie Harrington. también de que Río venían de Río Cuarto, imagínate. Sí. Toda esa gente Toda esta gente ayudó de para Villa salir María, esto. Y también tuvimos un valor muy importante que fue el doctor, el que nos ayudó a hacer la ley. Lacino, Lacino. doctora Lacino. El doctor tenemos que- Lacino, que es papá de una colega, Sí, Alejandro Lacino. Lacino, que fue que nos ayudó
sabiendo y Muchísimo. conociendo Sí, claro, la claro. profesión, que era Y muy sí. La distinto. profesión. Bueno, y hoy, en agosto de este 85, veamos, Bueno, fue un nos día histórico. alineemos todos los Sí. planetas a ver si se puede sacar esta ley, por favor. Mira, ahí hemos tenido que dividirnos y 5 vamos a entrar y entramos a la legislatura para estar. Yo me acuerdo que estábamos adentro 5 y No, acá era todo estábamos, lleno. Estábamos éramos todo llenos, pero lleno. cuando los que subimos estábamos de una oficina a la otra. Nosotras tuvimos que entrar en aquel momento, una comisión de 5, no podíamos entrar más, y entramos y estábamos así, con una... Ustedes peleaban. Nosotros acá con las pancartas, no sé, eran lata de durazno, era cualquier cosa habíamos traído tapa de olla, haciendo sentir. Era un día de paro, o sea que estaba todo oscuro y todo cerrado, éramos acá, no sé, éramos 30, 40, 5, no sé. Sí, éramos, por eso, éramos un montón, muchas colegas. Sí, no obstante, fue difícil arriba. Sí. Yo me acuerdo que ir corriendo de una oficina a la otra, porque Cabral sí, pero nos pedía, por favor, pidan a otros de los legisladores que por favor apoyen Lo que cuando me yo hable. acuerdo, que Mestre no estaba de acuerdo con la ley. Uno de sus legisladores fue Sí. el que nos Que apoyó la otra primera vez, La acordate. primera vez. Claro. La primera vez, Claro. pero ese día yo creo que salió la ley por la presión que hacíamos desde Y afuera, sí. que gritaba, juntos, por supuesto, con ustedes que estaban adentro. Sí, Pero cuando salieron por la calle Rivera-Indarte, dijeron, la aprobaron a la ley, yo creo que eso casi fueron... morimos de un Ay, infarto. no, Sí, me da casi ganas de- morimos de Bueno, emoción. en nuestras de primeras emoción. luchas Y después nos fuimos colectivas. todas al ruedo a Y después nos festejar. fuimos al ruedo todo, y entre nosotras nos Todavía abrazábamos. existe el ruedo. Sí, Y todavía bueno, existe el todavía ruedo. existe el ruedo, existe el Edén, todavía que Todo. estaba en esa época el Edén. Sí, tenés razón. Y la entrada en la legislatura era por la Rivera-Indarte, Para no acá. era esta entrada. Pero acá también vinimos, no sé si Acá acá era vinimos, que sesionaban porque en eran el... las oficinas. Claro, estaban- algo vinimos acá también. Sí. Así que bueno, ese fue el día Bueno. histórico, y a partir de ahí empezó otro proceso, que fue otra etapa, que fue la de la reglamentación de la ley, una vez que salió el decreto del Poder Ejecutivo, y a partir de ahí también se empezó con la elaboración del Código de Ética. En el 86 se empezó el Código de Ética. 86, más o menos. Y duró como 2 años. Teresita Quintero fue una de las autoras. La primera presidenta, La primera de la- presidenta del tribunal. del Tribunal Claro, de Ética. claro. Fue un momento histórico, ¿no? Fue un momento 2 años histórico. después de la vuelta de la democracia. Fue 2 cuando- años después, y un día de paro, que para nosotros fue muy movilizante porque no había transporte, no había nada, era un paro general. O sea que era llegar como se pudiera a la legislatura. Y ahí fue. Perdón. Y ahí fue, digamos, que nunca pensamos que íbamos a ser tantos, porque éramos una multitud. Bien. Y fue la primera colegiación que se consigue en Córdoba. La de Córdoba fue la primera colegiación. Sí, después creo que siguieron los estaban psicólogos. Sí. Después, Sí. bueno, formamos Estaba parte de derecho, por FEPU, que era la supuesto, los federación. abogados, los médicos, pero de las Nosotros fuimos profesiones pioneras chicas, con la colegiación. con la colegiación, sí. ¿Y cómo eran ahí? ¿Ustedes recuerdan ese día de alegría? Fueron al ruedo y después, ¿cómo siguió? Después de todo eso. Volvimos de nuevo a la asociación y seguimos trabajando, y sabíamos que había que hacer la transición, y era pensar cómo hacer la transición. Bueno, Era había que esperar- nombrar las autoridades Exacto, del ahí se colegio, nombró armar como todo una- de Se acuerdo al trabajó en protocolo. forma conjunta.
Se trabajó en forma, digamos, conjunta, se Sabía. designó como una junta, digamos, electoral, que no era, pero fue la que estuvo en la transición. Se presentó una lista y bueno, Se presentó, claro, se votó en democráticamente. asamblea en ese momento. Sí, Se votó, en asamblea. Formó la primera comisión. claro, Y se forma la primera Yolanda comisión Molina de Pino. y también con la ropa. con la ropa. Claro, por eso la primera presidenta Sí. fue La ropa. la Ropita. Molina. Y ahí empezamos, o sea, y seguimos trabajando. Y después del ruedo, ¿cómo se Bueno, volvieron después a- teníamos que trabajar el otro día. Cada una pobre. tenía sus recursos, nadie éramos jóvenes. No, bueno, sí, teníamos que... ¿Tenían familia ustedes? No, yo no, yo viví, sí estaba, sí estaba casada, pero era el cumpleaños de papá, así que me vinieron a buscar y fuimos, Hablando de tu papá, ¿no tenías algo para mostrar? sí, en su escritorio encontré esto. Son unos papelitos amarillos. Y bueno, sí, la antigüedad. Día del Trabajador Social. Mira, año 79 y este 70, sí. Ahí está. ¿La ropa? No. La ropa, claro, Sí, no, la no, ropa. la otra, en la derecha. No, era la Virginia Palomino, Ah, Virginia Palomino, la Susi Susana Machado, el Maque y yo. Y acá al diario, claro. Motivar por el día de la Era el 2 de julio, que antes Claro, era el 2 de julio, cuando claro, Y esto se celebra hoy el... año 79 también, ¿o no? No, tiene que ser, Y esta soy yo, ¿no? No, ¿Quién es esa? soy yo. el Ali. La Ali. Ahí ese día La Clara Paita. claro, la Clarita Clarita. ahí Paita. me elige presidenta. Ahí era, La Susi con Córdoba. vos tuvo la Clarita Paita. con la Clarita. Susi Córdoba, la del medio, no. La Susi Pues, Córdoba, la sí, Virginia sí, Palomino y la Susi Machado. Machado. Y allá, Y la Ropo. Ropo. Sí. la ropa. ¿Vos seguiste la conducción después de la ropa? La segunda... Claro, pero en asociación. Por eso. No, Sí. Sí, ¿no? La asociación. Amarillitos los papeles, amarillitos. O sea que tu papá cumplía años ese día y además guardó todo lo que vos... Guardo eso y un montón de cosas que también del colegio. O sea que fueron un orgullo no solo para sus colegas, sino también Para toda la familia. Sí, porque nos veían. Nos veían. Y estábamos permanentemente, todo Eso era, es voy a la Salta. asociación, hago tal cosa de la asociación. Al contrario, en la época que decíamos, en la etapa de política negra nuestra, 80. al Eso ya contrario, en el tenían 80. miedo, tenían Claro. mucho temor que nos pasara algo. Y esto, mira, en el 80, esto en el 80, fuimos con ropa, bueno, con la comisión, en el Citroën de Mario, el marido de la ropa, hasta Salta. Después nos vinimos en avión. Pero fuimos, está Cristina Fico Ahí está, de Río Cuarto, la Lizzie Harrington. Estos son colegas de Buenos Aires, de Salta. está Virginia Palomino, estoy yo, la Ropo. La ropa. Acá se crea en Salta la primera FAS, claro, La FAPS. la federación, la constitución de la federación Del 80, todavía era el proceso. el 30 de 6 del 80. Sí, es decir que Esto también la lo etapa del encontré, papá. proceso, en lugar de amedrentarnos, al contrario, nos inflaba de energía y de ganas de seguir trabajando, a pesar de todo. Eso es lo que uno más rescata, ¿no? Que no claudicamos. No, y En lo ningún importante momento es que es una institución que ha permanecido 40 años, gracias a todas las colegas que han aportado su esfuerzo personal, su tiempo, su dedicación. Y bueno, ahora
se cumplen los 40 años, que es lo más importante, y seguimos vigentes, con mayor madurez en la profesión, mayor organización, con otras temáticas muy diferentes a los años anteriores. Con otras temáticas, con otras más distintas complicadas. intervenciones. La situación sociopolítica, cultural ha cambiado y mucho, entonces hay que redefinir. No, y la forma profesión de también. La intervención. profesión se ha ayornado mucho. Claro. Pero, digamos, hay mayor responsabilidad en el ejercicio profesional, la matriculación ha sido muy importante, los distintos estamentos que se han establecido dentro de la matriculación. Bueno, eso ya se verá con el colegio. Claro, Esto claro. estamos hablando de los comienzos. Pero ahora ustedes son reconocidas como las pioneras. ¿Qué sienten cuando las nuevas generaciones... Que estamos viejas. No, yo siento el compromiso de siempre. Yo, a pesar de que hace 40 años nunca me jubilé, trabajé, hice la licenciatura, me jubilé, siempre participé del colegio, no en conducción, eso fue los primeros años, después dejamos el espacio a gente que nos seguía en generaciones, pero siempre estuve presente, nunca me borré. Cuando me jubilé seguía con la cuota simbólica, porque sé lo que es por haber trabajado, lo que es lograr la participación de la gente, y actualmente también acompaño al colegio en nuestras marchas de los días miércoles, participo ya de mi rol de Estamos en la jubilada. comisión de jubiladas. Sí. Yo estoy en una comisión de, digamos, jurídico-criminológica, Claro. sociojurídica, o sea que sigo trabajando dentro del ¿Por colegio. qué seguís vinculada al colegio? Y porque me da mucha satisfacción. Yo amo la profesión, yo también estudié ciencia de la información, me recibí, todo bien, qué sé yo, pero mi vocación es el trabajo social. Trabajé 43. A seguir. Es que hay que mantener vivo esa organización, porque es la que le va a las nuevas generaciones, las que están saliendo de la universidad, Esto, tienen que a mí también. defender sus derechos, porque si bien no es un gremio, porque para eso estamos afiliadas a los gremios a los cuales pertenecíamos en los lugares de trabajo, tiene mucho también de defensa de la profesión y de los derechos de los trabajadores sociales. Por eso seguimos apoyando. Y yo también, la profesión, para mí es la profesión que volvería a elegir, siempre lo digo. Y bueno, eso, no concibo alejarme del colegio totalmente. Siempre trato de participar de cada vez me retiro más, no estoy en conducción de ninguna manera, pero bueno, me identifico, me siento muy Participamos de las actividades, cada vez que nos convocan estamos presentes, Claro. porque nos interesa. Nos identificamos, o sea, tenemos el sentimiento de pertenencia a un colectivo profesional en donde todavía sentimos que podemos recibir y dar. Es decir, Felizmente a nuevas generaciones que son una maravilla, muy comprometidas, muy preparadas. Entonces, bien, da gusto que uno puede permitirse retirarse un poquito, porque están en muy buenas manos el colegio, es una maravilla. y esperamos que las nuevas generaciones también continúen el legado, digamos, ¿no? Que o sea, ahora ha empezado el proceso ese, es decir, hace unos años ha empezado el proceso, lo cual es muy importante. Claro. Porque nosotros ya en breve vamos a dejar la posta, porque vamos a pasar al otro mundo. ¿No es cierto? Eso cortalo, che. Hago así. Perdón, ¿la puse en lugar? Hola. ¿Cómo es otra de las de comisión de jubilada.
ya está. Esta es una colega que tiene un coro. Ese es el colegio. Te iba a decir a vos si querías. Eso es el colegio. Son las trabajadoras sociales.